¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Región Network News. Bueno amigos, les traemos un bloque de información en el día de hoy que son elecciones presidenciales en nuestro país, Ecuador. Estamos ya 13 de abril del 2025. Y es amigos, antes de empezar no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario amigos, su like y compartir nuestra información amigos. Bueno, ustedes saben el día de hoy empezó ya la jornada electoral, amigos, y conoceremos al final del día. Esperemos que sea así, porque ya por ahí andan diciendo de que tal vez no sea así, pero bueno, según las últimas declaraciones eh, del CNE, manifestaron de que para las 9 de la noche, 8:30, 9, dijeron que ya tal vez tendrían un aproximado de dar mejor dicho, unos resultados para ver quién se estaría llevando la tendencia y por ende ya saber quién sería el próximo presidente o presidenta de este país. Pero bueno amigos, antes de iniciar con unos consejillos por aquí, que estamos tomando este dato de Ecuavisa, donde da unos votos que es importante para las personas que vayan a votar el día de hoy. Antes de ir a votar, consulte su lugar de votación en cne.gov.es. No olvide llevar su cédula o pasaporte. Incluso caducado es válido. No lleve mochilas, niños ni mascotas. No ingrese alimentos a los recintos. Puede votar desde las 7 hasta las 5 de la tarde, que se cierran las urnas. No puede usar el celular al momento de votar. Si lo hace, pagará una multa de hasta $32,900. No acuda ebrio porque será detenido y multado con $235. Recuerde que rige la ley seca. No vista prendas con distintivos políticos, ni haga proselitismo dentro o fuera de los recintos. Raye la papeleta únicamente dentro de la casilla de su candidato. De lo contrario, su voto será anulado. Si no acude a votar, será multado con $47. Estas recomendaciones le permitirán optimizar el tiempo y cumplir con su voto este domingo. Listo amigos, entonces agradecemos a Ecuavisa por esos datos interesantes amigos para las personas que ya el día de hoy amigos están listas para votar. Bueno, ya empezó amigos, también ya hubo ya está en la ceremonia, mejor dicho, de inauguración de la jornada electoral y hubo unas declaraciones de el ministro de Gobierno Lagasca. Vamos a escucharlo. Un amanecer distinto. Hoy es el día en que todo el Ecuador se despierta, con el corazón latiendo fuerte, con los ojos mirando al cielo y con los pies y la voluntad firmes sobre esta tierra que tanto queremos. Hoy, el país entero se pronuncia como soberano supremo y deposita en las urnas el destino de nuestra democracia. Hoy es el día que todos los ecuatorianos salimos a votar. Y este acto aparentemente sencillo, depositar una papeleta en una urna, es en realidad un rugido poderoso de libertad. Y qué hermosa coincidencia que esta jornada democrática se realice el mismo día que celebramos a nuestras maestras y maestros del Ecuador. Porque la libertad no nace sola, se educa, se cultiva, se defiende, se ampara. Y quienes siembran esa libertad, quienes educan en esa libertad desde los primeros años de nuestra vida, son nuestros maestros, nuestros educadores. A ellos, esta mañana, toda nuestra gratitud y nuestro primer reconocimiento. Hoy, nuestro deber es cuidar este proceso con integridad, transparencia y respeto. Como lo dijo el ilustre Juan Montalvo, la patria no es el suelo, es el derecho. Y el derecho supremo de toda nación es elegir su destino sin miedo ni imposición. Hoy el Ecuador tiene la oportunidad histórica de decidir qué rumbo traza para transitar en las próximas generaciones. Desde el Poder Ejecutivo hemos facilitado, garantizado y mejorado la accesibilidad para que puedan ejercer su derecho en las urnas en todos los recintos electorales, en todos los rincones del país. Hoy convoco a cada ecuatoriano y ecuatoriana de bien y de buena voluntad a ejercer ese poder, a acudir a las urnas sin miedo y con la seguridad de decidir sin presión alguna de ningún funcionario corrupto o mafioso de barrio que cree tener el derecho a intimidarlos. Los convoco a decidir en libertad,
que nadie nos limite, que nadie nos arrebate el derecho a decidir. Ya lo dijo Nina Pacari, ejemplo de mujer indígena, que nos recordó que la democracia se construye desde las bases, desde las comunidades, desde las voces que fueron silenciadas. Hoy esas voces se escuchan con fuerza en cada recinto electoral. A los jóvenes les quiero decir que voten con ilusión. Es cierto, la política no ha estado a la altura de la historia y es legítima la desconfianza y el desencanto. Pero esta vez, al ir a votar, háganlo con mucha reflexividad, pensando en ustedes y también en quienes ya no están, pensando en los ecuatorianos que cayeron víctimas de la violencia, por los sueños que fueron arrancados, por un país que a veces parece olvidarlos. Hoy, ustedes pueden cambiar la historia. A las mujeres. Bueno, amigos, esas fueron parte de las declaraciones del ministro José de la Gasca. Bueno, llama a la unidad, llama a evitar el odio, llama a que votemos con responsabilidad. Bueno, ¿qué podemos decir, amigos, de este gobierno? Pero el gran ausente hasta el momento, amigos, como lo ha sido en las últimas elecciones, es Daniel Noboa. Lo han invitado. También a Daniel Noboa no ha querido acudir a estas elecciones, ¿no? Parecer, no sabemos cuál es el problema con Daniel Noboa, que no quiere nunca inaugurarlas, estar junto de la mano con el CNE para hacer la inauguración, pero bueno, no ha querido ir el día tampoco, así que tuvo que ir el ministro José de la Gasca en ausencia de Daniel Noboa, amigos. Bueno, continuamos con más datos. Y mismo, amigos, en otro dato les comentamos que la jornada electoral en Madrid, saben, en Europa hay una diferencia de horaria, ya inició, amigos, allá a partir desde las 9 horas hora local. Los ciudadanos residentes en la capital española podrán acercarse a ejercer su voto hasta las 19 horas. Hemos empezado el proceso electoral, dice aquí la embajada ecuatoriana en España. Hoy 13 de abril de 2025, los ecuatorianos en Madrid tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto desde las 9 horas hasta las 19 horas. Lugar y FEMA, pabellón 14, horario 9 a 19 horas. Tu voto cuenta, Ecuador te necesita, dice aquí, amigos, esta publicación, donde ya en Madrid también, en Europa, ha arrancado la jornada electoral. Otro dato, amigos, les comentamos que la Asamblea Nacional, bueno, me disculpan. Amigos, en otro dato les comentamos que la Asamblea Nacional manifiesta que el estado de excepción a pocas horas de votar da una alerta sobre esta situación. La Asamblea cuestiona el decreto 599 de Daniel Noboa que impone estado de excepción en 9 provincias justo antes de las elecciones. Cierre de fronteras, prohibición de reunión y levantamiento de la inmovilidad de domicilio podrían alterar el proceso electoral, advierten. Seguridad o estrategia, medida necesaria o medida política, dice en un comunicado de la Asamblea Nacional, como ustedes ven ahí. Vamos a leerlo para ustedes. La Asamblea Nacional expresa su preocupación por el estado de excepción declarado a horas de jornada electoral. La Asamblea Nacional de Ecuador expresa su profunda preocupación por el decreto ejecutivo 599 emitido por el presidente de la República, mediante el cual declara estado de excepción en 9 provincias del país, pocas horas de celebrarse las elecciones presidenciales. Las medidas dispuestas, cierre de fronteras, restricciones al tránsito, levantamiento de inmovilidad de domicilio y provisión de reuniones generan preocupación en tanto los límites de derecho de reunión afecten la norma de desarrollo y de escrutinio y alteren el orden democrático y por lo tanto el desarrollo de un proceso electoral transparente, pacífico y legítimo. Con estas medidas el Ejecutivo pone en entredicho la legitimidad del estado de excepción decretado. La Corte Constitucional y sus dictámenes 125E, 225, 225E, 25 señala que toda restricción de derechos fundamentales, incluso en los estados de excepción, debe cumplir con los principios de idoneidad y necesidad y proporcionalidad. El gobierno aquí dijo que había una situación de estado de excepción, un estado de conmoción interna. ¿Cuál es la conmoción interna? No lo sabemos. Asimismo, las medidas excepcionales que tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada no deben afectar la integridad y la propiedad ni las garantías fundamentales de las personas.
Esta Asamblea Nacional ratifica que las elecciones presidenciales deben desarrollarse en un ambiente de paz, civismo y espíritu democrático, sin restricciones indebidas, temores ni hacinamiento. Permaneceremos atentos y firmes en defensa de la voluntad soberana de mantener el pueblo ecuatoriano, amigos. Sí, así es, amigos. Esta situación realmente llama la atención, que este estado de excepción, realmente no se ha visto un estado de excepción previo a las elecciones. Y lo que manifiestan como así un estado de excepción, justamente lo aplican en los sectores o en los lugares, amigos, donde, bueno, en casi la mayoría de las provincias donde gana la Revolución Ciudadana. Es como que ya manifiestan, como que están tratando de evitar un levantamiento en estos lugares. Si se diera de pronto un fraude o se diera de que Daniel Noboa gane las elecciones y que estos sectores salgan a protestar o salgan a reclamar, podría pasar, o sea, se podría entender de esa forma, ¿no? Porque el estado de excepción, si son votaciones, nos imaginamos que es para todo el país, ¿no? Pero no, o sea, lo aplican solo a esos lugarcitos donde le conviene, parece, al gobierno, amigos. Es una situación interesante. Continuamos. Otro dato también, amigos, les comentamos que Luisa González denuncia que el gobierno de Daniel Noboa planea sembrar falsos positivos de actas de votación para construir una narrativa de fraude. Hace un llamado a las Fuerzas Armadas y Policía que no se presten para esto. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones de la candidata Luisa González. Buscan construir, queridos ecuatorianos, hago pública mi denuncia ante las acciones desesperadas que nuevamente el gobierno nacional el candidato presidente pretende implementar en las próximas horas. Nos informan miembros de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que a través de montajes y operativos están sembrando actas de votación en diferentes regiones del país. Estos falsos positivos buscan construir la idea de fraude ante su inminente derrota. Hago un llamado a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, para que no se presten a este show que solo desestabiliza y debilita más la poca democracia que nos queda. Sean garantes de la democracia, de los intereses y la seguridad de nuestro pueblo. Sean garantes de la paz. Y a toda la ciudadanía vamos a votar con optimismo, con esperanza, y a los organismos internacionales y a los veedores del proceso electoral les pido estar vigilante ante los atropellos que vive nuestro país. Esto termina pronto. Señor Noboa, usted tiene el miedo. La esperanza es nuestra. Noboa tiene miedo, dice aquí, amigos. Sí, bueno, esto también lo hemos visto de que el gobierno está desde el día de ayer con sus pauteros, especialmente con Carlos Vera, ¿no? Lo hemos visto de que sacaron unas actas ya por ahí falsas, ya con el voto de Luisa González, o sea, ya como que estuviera votadas, dando a entender de que se estaría, que habría un cargamento, ya incluso por ahí dijeron de actas ya a favor de Luisa González y que las quieren implantar, y bueno, eso es lo que ha salido también a decir Luisa González, que están tratando de crear la narrativa ya viendo claramente de que no tienen una posibilidad de ganar directamente en estas elecciones. Entonces están tratando de poner una narrativa de fraude electoral, o sea, de que no, que les robaron las elecciones. Pero bueno, nosotros podríamos decir que en base a lo que se ha visto en estas encuestas, estas últimas encuestas, amigos, desde toda esta semana, prácticamente la semana más crucial, la situación del gobierno es muy desfavorable. Si es que no nos falla el cálculo, según Daniel Noboa, no ha podido, tal vez un punto o dos, no ha podido ascender desde su último margen de votación. Otros manifiestan que fue el 44%, otros manifiestan de que incluso se ha reducido al 42% por todas estas situaciones en esta última semana, que Noboa al parecer
en vez de tratar de sumar, es como que su intención ha sido de restar, ¿no? Y con estos, imagínense con esta situación de poner un día antes de las elecciones un estado de excepción, ¿no? Un estado de excepción, eso también provoca un malestar a la ciudadanía, ¿no? Cuando Daniel Noboa tendría que tratar de verse con su mejor imagen para crear una sensación de que Noboa está llevando estos comicios de una forma transparente, no, pero pone estados de excepción, manda a acercar todo el CNE, con alambres, policía, como que da la sensación de que quiere armar un fraude y que como la ciudadanía se le va a botar encima, entonces quiere blindar todos los organismos de control electoral. Eso es lo que hace sentir con todas esas acciones, amigos. Pero bueno, interesante, continuamos con más datos. Mismo, amigos, observadores internacionales expresaron su preocupación por esta situación de amigos de este decreto, amigos, para un estado de excepción durante estas elecciones. Observadores de la misión Progress expresaron, observadores internacionales, su preocupación por el decreto emitido por el presidente candidato Daniel Noboa que declara estado de excepción previo a las elecciones este 13 de abril. Todas las miradas están puestas ahora en Ecuador. Recalcaron, como ustedes pueden ver ahí en ese comunicado que hicieron los observadores internacionales. De por sí esto ya es una mala imagen para estas elecciones, ¿no? De por sí esto ya muestra que ellos están dando una alerta de que, ¿cómo así? O sea, ¿cuál es la situación de que quieran poner un estado de excepción? Se supone que la cuestión debe ser lo más tranquilo y lo más viable y lo más fluido posible el día de hoy, pero te ponen militares por todo lado. Esto incluso causa un poco de intimidación a las personas. Ok, aquí en el comunicado, amigos, como ustedes ven en la parte de arriba, está en inglés las declaraciones de Progressive International. Vamos a leer la traducción que se encuentra debajo. Desde Ecuador, en vivo desde Ecuador, los observadores internacionales están profundamente alarmados por el decreto del presidente Noboa que declara el estado de emergencia antes de las elecciones del domingo, suspendiendo el derecho de libertad de reunión y permitiendo la incautación arbitraria de dispositivos y documentos. Todas las miradas están puestas en Ecuador, amigos. Dice que imagínense esa situación. Están alarmados. ¿Cómo así te bloquean? ¿Cómo así más o menos un estilo dictatorial, ¿no? Eso es lo que están tratando de decir, amigos, sobre esta situación. Tenemos también unas declaraciones sobre esto. Ahí está, amigos. Fausto Liz de Copal Observa expresa su preocupación por la declaración del estado de excepción en varias provincias del Ecuador. Esto a pocas horas que inicie la jornada. Bueno, esto pasaba el día de ayer. En la jornada electoral en la segunda vuelta presidencial. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, en primer lugar hacemos un llamado a la ciudadanía, al pueblo, a la juventud, a las mujeres, a los trabajadores, a los campesinos, al sector indígena del Ecuador, a ejercer su derecho al voto, el derecho ciudadano, el derecho correspondiente en la Constitución de la República del Ecuador a ejercer su voto. Pero también tenemos que expresar nuestra preocupación por el decreto que declara el estado de excepción en determinadas regiones de esta República del Ecuador. Consideramos, insisto, que el derecho al voto es sagrado en el Ecuador para que se produzca un proceso electoral diáfano, transparente y creíble ante su propia ciudadanía y ante América Latina y ante los veedores internacionales. Reitero la convocatoria a la gente, al ciudadano de a pie, a ejercer su derecho al voto democráticamente, civilizadamente, educadamente, para un buen resultado de esta fiesta de la democracia, que son las elecciones del Ecuador. Bueno, como ustedes ven, amigos, si un observador internacional te dice que eso está mal, que eso está como que, de cierta forma, presionando a la sociedad, bueno, nos deja
nos muestra de que las acciones de Daniel Noboa no tienen buenas intenciones realmente para estas elecciones. Porque si un observador internacional saliera y dijera, bueno, nos parece muy bien que el gobierno proteja las elecciones con estos estados de excepción, estamos contentos por estas decisiones. No, aquí dicen, nos preocupa, nos alarma. ¿Por qué te ponen un estado de excepción? Casi es posible que te ponen ahí, el gobierno te pone te apunta en la cabeza ahí, anda a votar, así como que una situación, amigos, realmente de represión no nos llama la atención. Así es el estilo de los Noboa, ¿no? Ustedes ya han visto en la historia, busquen en Google. Ellos tienen esa característica, ¿no? De ser represivos, de ser opresores, amigos. Bueno, continuamos, amigos, con más datos. Bueno, amigos, continuamos con más información. En esta oportunidad es un intento desesperado por manipular las elecciones, así califica la CONAE frente al estado de excepción decretado por el presidente candidato Daniel Noboa, amigos. Según en estas declaraciones, voy a expandirlas un poco para ustedes, amigos. Ustedes ven ahí. Estas fueron las declaraciones de la CONAE donde manifiestan: atención Ecuador, atención, el estado de excepción decretado por Daniel Noboa a pocas horas de la segunda vuelta presidencial es un intento desesperado por manipular las elecciones, restringir derechos ciudadanos y asegurar el control político mediante el miedo y la fuerza. Noboa declara una supuesta conmoción interna en provincias donde no le favorecen los votos y se suspenden derechos fundamentales como la inmovilidad del domicilio, la correspondencia, la libertad de reunión libre y el libre tránsito. ¿Okay? Esta estrategia autoritaria, dice aquí, compromete gravemente la integridad del sistema democrático y pone en riesgo la transparencia del sufragio. Noboa quiere meterle la mano a las elecciones con la venia del CNE. Rechazamos esta maniobra antidemocrática y alertamos al país y a la comunidad internacional. La democracia no puede ser rehén del cálculo electoral ni el autoritarismo disfrazado de seguridad. Exigimos respeto a los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano y un proceso electoral limpio, justo y transparente. Basta el abuso de poder y puseteo de la democracia, dice, amigos, también ahí en el comunicado de la CONAE. Porque si tú te pones a ver esta imagen, amigos, tú te puedes a ver esta imagen que la publicó también la asambleísta Cristina Jacome. Como ustedes pueden ver, una imagen que realmente da un poco de vergüenza, mejor dicho, da vergüenza ver esta situación, amigos. No sé si la podemos poner un poco mejor. Pueden ver ahí a el CNE siendo cercado, al CNE siendo se puede decir así, bueno, cuando le ponen esas murallas, pero de contención, le ponen barracas, como que fuera un lugar donde va a recibir un ataque contundente, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Si se supone que están haciendo las elecciones de la forma más transparente, ¿cuál es el miedo? ¿Qué miedo tienen? Aquí vemos, como lo han dicho, es un miedo total que tiene el gobierno. Por eso Luis González pasa diciendo, ellos tienen el miedo, nosotros tenemos la esperanza y la paz. Tienen miedo. ¿Por qué ponen esas? Eso realmente, cuando ustedes vean que un observador internacional, o si ustedes fueran un observador internacional y miran eso, miran militares rodeando todo eso y miran y ponen esa situación, cosa que eso no se vio en la primera vuelta. Bueno, sí cercaron un poco, pero no fue así. Todo les faltó poner, qué sé yo, abrir huecos, hacer esos como mini túneles que hacen en el piso, poner armas, poner bazucas, tanques, perros, qué sé yo, o sea, como que están ahí blindando el lugar, ¿para qué? No, amigos, la situación muestra de que realmente el gobierno tiene una desesperación,
una preocupación de que va a perder el poder. ¿Y cuál es el problema si pierde el poder? No se puede quedar enquistado ahí en el poder, ¿no? O es que quiere agarrarse, o es que o quiere aferrarse al cargo de una forma ilegal. Pero bueno, no nos llama la atención. Ustedes han visto, amigos, este gobierno de Daniel Noboa, solo en un año como ha sido tan autoritario, como no respeta la ley. Ustedes lo vieron. Hizo campaña sin licencia. El CNE no ha dicho nada. Tribunal Contencioso Electoral no dice nada. Este hombre no respeta las leyes. Entonces, haciendo todo esto, esperemos que esta noche, cuando pierda, no sabe si nos hicieron fraude, nosotros estábamos ganando, no vamos a aceptar y ya está bloqueado, vamos a hacer una revisión total y nos salgan con otras cosas, ¿no? Ya vemos lo autoritarios que son. Pero bueno, amigos, es bastante preocupante y muy, pero muy, muy vergonzosa esa imagen que se estuvo difundiendo desde el día de ayer, como le ponían barracas, le ponían todo tipo de alambres de seguridad al CNE, una situación realmente bastante vergonzosa en un proceso electoral que ellos mismos dicen que es de paz y que de seguridad y transparente. Qué situación, amigos. Bueno, continuamos. Y otra cosa, amigos, que ha sido muy reclamado ha sido también las declaraciones del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Pita, Enrique Pita, en el cual manifiesta sobre la prohibición que tendrían ahora mismo los ecuatorianos en Venezuela para ejercer el voto. Primero dijeron que por las situaciones que tenían allá un poco políticas no podían hacerlo, se complicaba. Después pues dijeron de que no, ahora dicen de que hay un problema logístico, que un avión no ha podido llegar, pero si mandan un avión a España llevando las papeletas a Estados Unidos y otros lugares para que pueda la gente ejercer el voto, ¿por qué acá se les complica tanto en Venezuela? ¿No? ¿Qué? Dicen, no, seguramente ya lo conocemos, ya nos estamos dando una idea del pensamiento psicótico, digámoslo así, del presidente. No, es que allá nos van a hacer fraude, van a votar todos a favor de la Revolución Ciudadana, entonces no mandemos allá las papeletas porque allá nos van a ganar en votos. Reduciendo así también, y Excel, claro, reduciendo así muy drásticamente, bueno, no drásticamente, pero sí un porcentaje a la Revolución Ciudadana. ¿Por qué el gobierno busca impedir los ecuatorianos en Venezuela? Busca que los ecuatorianos en Venezuela voten. Enrique Pita puso un pretexto, un problema logístico, el hecho de que los ecuatorianos que residen en Venezuela no podrán votar. Para que ustedes vean, de ahí hablan de transparencia, de ahí hablan de procesos limpios. Pero bueno, escuchámoslo a Pita. Posteriormente, y no obstante que hemos podido enviar todo el material electoral que ya está en Venezuela, hemos tenido dificultades de carácter operativa porque la movilización de los recursos económicos que tenía que ser llevada por funcionarios del Consejo Nacional Electoral se vio limitada por aspectos de frecuencias aéreas. Posteriormente, nuevamente, no amigos, como ustedes ven, entonces pretextos y más pretextos de estos personajes que de por sí ya lo advirtieron anteriormente, ¿no? Ya lo advirtieron, sacaron se puede decir un comunicado donde la situación era difícil allá por el entorno político, ahora dicen que es logístico. Mejor digan, no queremos que voten allá, o sea, porque ahí al parecer no tienen el control que ellos quisieran, ¿no? Bueno, continuamos con más datos. Otro dato, amigos, les comentamos que la bancada de la Revolución Ciudadana manifestó el dictamen de la Corte Constitucional. Ha sido claro, las medidas excepcionales deben estar dirigidas exclusivamente a combatir la delincuencia organizada sin afectar la integridad, la propiedad ni las garantías fundamentales de las personas. Entonces, ¿por qué el nuevo decreto de estado de excepción?
¿O es acaso que ante el conato de su fraude, Daniel Noboa quiere frenar el derecho del pueblo a protestar? Por eso dicen de que tal vez salga la gente a protestar, entonces pongamos a los militares para que los controle. Estado de excepción amenaza la libertad, dice la bancada de la Revolución Ciudadana. Expresamos nuestro más enérgico rechazo al decreto ejecutivo número 599 emitido por el presidente de la República, mediante el cual se declara un nuevo estado de excepción en 9 provincias del país. El decreto firmado a tan solo horas de las elecciones no solo restringe los derechos fundamentales como la libertad de reunión y la movilidad del domicilio y correspondencia, sino que genera serias sospechas sobre el verdadero propósito de condicionar el ejercicio democrático y entorpecer el desarrollo de un proceso electoral libre y justo. ¿O es acaso que ante su conato de fraude quieren frenar el derecho del pueblo a protestar? La Constitución del Ecuador en su artículo 164 establece que todo estado de excepción debe respetar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y temporalidad. El decreto, por el contrario, viola abiertamente los dichos principios utilizando la figura de estado de excepción como un instrumento político de control, más que como una herramienta legítima para proteger a la ciudadanía. Además, el reciente dictamen de la Corte Constitucional, dictamen I-25 ha sido claro: las medidas excepcionales deben estar dirigidas exclusivamente a combatir la delincuencia organizada sin afectar la integridad y la propiedad de las garantías fundamentales de las personas. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa insiste en actuar al margen del derecho, utiliza las instituciones para consolidar su proyecto autoritario. Ecuador merece unas elecciones libres, no bajo amenazas. La democracia se respeta, amigos, dice aquí en el comunicado de la Revolución Ciudadana. Realmente una cuestión que te deja pensando, amigos, cuál es el problema de Daniel Noboa y de tratar de torcer, amigos, o de intimidar a la gente con estos estados de excepción. Bueno, amigos, estos son los datos que tenemos para ustedes. Vamos a traer un poquito más de informativos durante el día. El día de hoy seguramente habrá más jornadas. Vamos a tener unos temas interesantes también. Y en nuestros otros informativos vamos a traer las situaciones que vayan pasando durante la jornada, cómo votan los candidatos también, y alguna novedad que surja también, que esperemos que no, que se lleve realmente este proceso electoral de una forma clara y transparente por el bien de nuestro país, que realmente lo necesita. Bueno, amigos, entonces esta es la información para ustedes. Muchas gracias. No se olviden de seguirnos, dejar sus comentarios, su like. Continuamos con más información.